Ayer, por azares del destino, tuve coincidencia en un espacio que conduce López San Martín y me decía, oye, que están vetando mi participación. No, no es así, no la estamos vetando de ninguna manera. Es un periodista que yo lo considero un periodista serio, que en lo personal, se lo dije ayer, yo creo que se ha venido derechizando, pero que cumple el perfil necesario. Yo francamente creo que para los siguientes debates debería también considerarse otro criterio, y que es que no sean los moderadores sujetos que han estado claramente a favor de alguna de los bloques o del partido que aspiran a la presidencia de la República. O sea, la derecha propuso a Carlos Loret, solo le faltó proponer a Larraqui o a Broso. Vamos a ir a esta sesión del INE donde estuvo el representante de Acción Nacional, el representante del Partido Trabajo, el del PRI y el del Partido Morena. El representante de Acción Nacional lleva una propuesta al INE y pide que la voten, donde quieren impedir que el INE dé a conocer las encuestas. Quiere proponer otro método. Y es que hoy el INE tiene la obligación de dar a conocer las encuestas en una sesión. A ellos no les gusta porque su candidata no ha ganado ni una encuesta o no gana ni una encuesta de todas las que hay a nivel nacional. Vamos a escuchar cómo un magistrado inmediatamente le batea su propuesta, donde solicita que ya no se den a conocer las encuestas ahí en el INE. Y también salió a relucir que dicen que Morena se está oponiendo a que sea moderador el periodista López San Martín. Amigos y amigas, todo eso salió en el INE. Vamos a ir a la sesión. Uso de la palabra el representante del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, señor diputado. Muchísimas gracias. Tengo un par de comentarios muy breves, únicamente para reconocer el trabajo de todos quienes han participado en la comisión de debates para realizar estos esfuerzos, de la consejera Carla Humphrey y de las y los integrantes. Esta representación del PRI ha seguido muy de cerca los trabajos de esta comisión. Y quisiera yo decir que, enfatizar, recalcar, que fue una estrategia muy inteligente del Instituto Nacional Electoral permitir que las dos principales coaliciones que estamos compitiendo por la presidencia de la República en este proceso electoral hiciéramos propuestas para moderar en el debate, pues de ese modo no va a haber pretexto para que nadie pueda acusar de distractores o pueda haber algún tipo de excusa, pues las propuestas han surgido de los propios partidos políticos y de las propias coaliciones. Y bueno, yo creo que, como sucedió en la comisión de debates, seguramente aquí se va a intentar debatir otra vez sobre Manuel López San Martín, a pesar de que nosotros estuvimos de acuerdo con la propuesta de Morena. Pero creo que hoy es un día muy importante para millones de mujeres mexicanas que, como se ha manifestado tanto en el evento que hubo en la mañana como por la propia consejera presidenta, hoy salen a marchar
por una causa, pero sobre todo salen a marchar con impotencia, porque no han sido escuchadas, porque han sido asesinadas, porque han sido desaparecidas, porque han sido ignoradas. Y no podría coincidir más con el consejero Uquip Espadas. Creo que en solidaridad con la lucha de las mujeres, creo que en solidaridad con la causa feminista, las y los integrantes de esta mesa, pero sobre todo los partidos políticos, los representantes, porque además, como alguna vez lo dijo mi compañero del PAN, Víctor Hugo Sondón, somos puros hombres, somos puros machos. Creo que deberíamos de abstenernos en solidaridad con la lucha feminista el día de hoy, de dar una muestra de lucha partidista y de debate, y permitir que la sesión fluya con los asuntos que se tienen que tratar por parte de las y los consejeros. La lucha política puede seguir mañana, para que las trabajadoras del INE, como lo dijo Uquip, puedan ir a marchar a las 4 de la tarde. El PRI se solidariza con esta causa, con la causa feminista y con las mujeres de México. Es cuanto. Dios los bendiga. Muchísimas gracias, señor representante. Al uso de la palabra, el representante del Partido de Acción Nacional, Víctor Hugo Sondón. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Consejeras y consejeros electorales, compañeras y compañeros del Poder Legislativo y de las diversas fuerzas políticas, y a quienes a distancia siguen esta sesión, muy buenas tardes. Quiero comenzar por agradecer el trabajo realizado por la Comisión Temporal de Debates y también y felicitar el trabajo hecho por su presidenta de esta comisión, la consejera electoral Carla Astrid Humphrey Jordán, y por supuesto a las y a los consejeros que la conforman, así como a la Coordinación Nacional de Comunicación Social de este instituto, comisión que desde su conformación ha venido desarrollando una gran labor con gran apertura y transparencia, lo que sin duda abona a la construcción de acuerdos y dota de certeza para la realización de esos ejercicios tan importantes para la democracia mexicana. Para Acción Nacional, el privilegiar la confrontación de ideas, visión de gobierno y propuestas para atender los problemas que tiene nuestro país es indispensable, ya que es un acto y un ejercicio democrático que se necesita en el país. Por eso debemos insistir en promover e impulsar ejercicios en los cuales la ciudadanía pueda contrastar las propuestas, que conozca la forma de comunicarse de las y los candidatos, que se evidencien las ideas y que de cara a la nación se conozca la realidad y cómo se pretende resolver la problemática que hoy vive nuestra sociedad. La instrumentación de ejercicios de debates entre candidatos promueve un voto más libre y un voto más, por ende, más informado. Este primer debate será a través de un formato que se dividirá en 3 segmentos, comenzando con preguntas obtenidas a través de redes sociales, el segundo, una ráfaga de preguntas, y por último, un mensaje final sobre los siguientes temas: educación y salud, transparencia y combate a la corrupción, no discriminación y grupos vulnerables. Los debates deben de garantizar que los candidatos y candidatas puedan exponer, argumentar y sustentar sus ideas, por lo que debemos avanzar hacia el ejercicio de información directa a la ciudadanía, donde la propuesta y la confrontación de propuestas permitan a la sociedad conocer quién presenta un mejor proyecto de nación. Para ello estamos conscientes que se requiere de una moderación imparcial, pero activa y por supuesto profesional, que esté a la altura de las exigencias de este próximo proceso electoral. Reconocemos que el modelo de elección de las y los moderadores para los 3 debates presidenciales cuentan con mecanismos y metodología para la valoración de los perfiles sustentados en la trayectoria, experiencia, en la conducción, en el conocimiento de los temas,
de la propia agenda política nacional, además de su interés, disponibilidad y compromiso para la preparación de estos debates, aunado a un componente que, si me lo permiten, lo calificaría como de idoneidad, como es la paridad, y que no tener antecedentes de violencia política en razón de género. Es importante decir que la metodología que acompaña a esta estructura de los formatos y reglas generales para el desarrollo de dicha moderación en esta actividad aprobada por este Consejo General garantizará que estos debates cumplan con su objetivo principal, que es el de informar y promover la participación de la ciudadanía. Exhortamos a quienes serán aprobados en este órgano, es decir, a los periodistas y comunicadores Denise Merker y Manuel López San Martín, a cumplir con este compromiso, con imparcialidad y profesionalismo en favor de todas y todos los mexicanos. En Acción Nacional reiteramos en que los debates sean medios de información para la ciudadanía, no solo espacios de lucimiento político, por lo que debemos generar un mayor interés de la ciudadanía en conocer a quienes pretenden gobernar este país. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Muchísimas gracias, señor representante. ¿Alguien más? En segunda ronda. En primera, adelante, consejero del Poder Legislativo, diputado Fernández Noroña. Sí, los debates son parte consustancial de la vida democrática del país. Desde la izquierda los hemos impulsado permanentemente. Y en la experiencia que hemos tenido, como dice, que me gustan los refranes, mi abuela era muy dicharachera, el que con atole se quema hasta el jocoque le sopla. Hemos tenido experiencias en campañas anteriores, Delfina Gómez, por citar un ejemplo, donde quien debía moderar se convirtió en un actor más en contra de nuestra candidatura y de nuestro movimiento. Entonces, para nosotros, quienes moderen, que lo hagan, pues eso, son moderadores, no son los actores centrales. El debate, pero lo que promueve es que la ciudadanía tenga muy claro las ideas, las propuestas, la visión de quienes aspiran a encabezar los destinos de la patria, en este caso, y por lo tanto su función debe ser de coadyuvar y no de convertirse en una figura más de participación y mucho menos en contra de alguno, no solo de nuestro movimiento o de alguna de las personas que aspiran a tan importante responsabilidad. Hoy, que es Día Internacional de la Mujer, que además tiene como referente las humildes costureras 129 que murieron quemadas vivas en Nueva York, encerradas para que no pudieran manifestarse ese día, y que efectivamente la desigualdad, la discriminación, la violencia contra las mujeres sigue siendo un presente, a pesar de que se han venido abriendo paso de manera firme. Es mucho lo que falta por hacer, pero es de celebrar. Bueno, primero, que por lo menos una de las dos personas sea mujer, propuesta nuestra, por cierto, de nuestra coalición, que por primera vez también en 200 años de República Federal una mujer va a encabezar la presidencia de la República. Los opositores dirán que será su candidata, pero estoy cierto que va a ser nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo. Y quiero en ese marco plantear pues esa importancia de que una mujer encabece, nuestro respaldo a la paridad absoluta y nuestra, pues sí lo digo, nuestra decencia al hacer propuestas. Nadie podrá decir que Denise Merker es alguien que responde a nuestras posiciones. Nadie podrá decir que es una periodista que tiene, como cualquier persona, derecho a simpatías políticas hacia alguna de las candidaturas. Nadie podrá decir que ha manifestado simpatías hacia nuestra candidatura. Es una mujer muy profesional que siempre ha hecho un esfuerzo con una larga trayectoria de ponerse por encima de toda disputa y plantear su punto de vista, que puede ser crítico hacia nuestro movimiento o coincidente con posiciones nuestras, pero que no tiene ningún sesgo, que hace permanentemente un esfuerzo de esa naturaleza. Ayer, por azares del destino, tuve
coincidencia en un espacio que conduce López San Martín y me decía, oye, que están vetando mi participación. No, no es así, no la estamos vetando de ninguna manera. Es un periodista que yo lo considero un periodista serio, que en lo personal se lo dije ayer, yo creo que se ha venido derechizando, pero que cumple el perfil necesario. Yo francamente creo que para los siguientes debates debería también considerarse otro criterio, y que es que no sean los moderadores sujetos que han estado claramente a favor de alguna de los bloques o del partido que aspiran a la presidencia de la República. O sea, la derecha propuso a Carlos Loret, solo le faltó proponer a Larraqui o a Broso. Ya ha entrado en gastos a Lozano. O sea, no es serio eso, no ayuda a construir los acuerdos para que podamos ir avanzando en este proceso tan importante y tan intenso, y que es natural que vaya acumulando tensiones. Yo haría una invitación al bloque formado por el PRI y el PAN a que en los siguientes debates sus propuestas sean encaminadas, ahora sí que con autoridad lo decimos, con el ejemplo nuestro, de personajes que hacen un esfuerzo por estar encima de las banderías partidarias y que nos ayudarán a un debate mucho más equilibrado, con el resultado positivo de que la gente ponga atención en las candidatas y el candidato y en ninguna otra cosa. Que los moderadores se distingan, valga la redundancia, por su moderación, y que ayuden a contribuir a la expresión libre de las ideas de quienes aspiran a la enorme honra y a la enorme responsabilidad de conducir los destinos de la patria. Yo quiero terminar, porque aquí se expresó, planteando que es lamentable. A ver, las creencias personales de todo el mundo son muy respetables, pero este país tuvo guerras civiles para que eso se hiciera a un lado. Somos un Estado laico y a mí me toca en particular el nervio que, viniendo de una tradición liberal tan importante, que el PRI, por cierto, reivindica, y que ha hecho publicaciones muy importantes de la historia del siglo XIX, se cierra una intervención planteando que Dios los bendiga. O sea, es una violación al Estado laico y es además de una hipocresía, que te apuñalan y luego te dan la bendición. Eso es de una hipocresía impresionante. Le regalaría algunos libros que ha publicado el Consejo Editorial para fortalecer su visión del Estado laico, pero creo que sería un esfuerzo perdido, un esfuerzo fallido. Muchas gracias. Gracias, señor representante. ¿Alguien más? En segunda ronda. No habiendo más intervenciones, secretaria, sométalo a la consideración correspondiente. Claro que sí, presidenta. Consejeras y consejeros electorales. Con la reforma constitucional del 2014, se le otorgó al Instituto Nacional Electoral nuevas facultades en materia de encuestas y sondeos, convirtiéndolo en institución rectora en materia de regulación de las encuestas federales y locales, lo que implicó que este aspecto se considerara en el contenido del reglamento de elecciones, el cual establece diversas obligaciones y requisitos para la difusión y publicación de dichas encuestas electorales, entre las que se encuentra la obligación de entregar al INE un reporte y estudio completo sobre las características y especificaciones de carácter técnico científico que deben adoptarse para la realización de estas encuestas. Es así que a través del acuerdo INE/CG 220/2014 se aprobaron las especificaciones científicas para la publicación de encuestas electorales. Sin embargo, actualmente no existe una norma que imponga a las encuestadoras una determinada metodología, sino únicamente la obligación de informar la manera en que éstas serán realizadas. En diciembre del 2023 se presentó en el Congreso Federal una iniciativa para reformar la legislación sobre encuestas electorales. En dicha iniciativa se propuso crear un registro nacional de personas físicas o morales que quieran participar en el proceso electoral,
a través del levantamiento y publicación de encuestas o sondeos de opinión, con la finalidad de blindar a la ciudadanía de aquellos entes que quieran hacer uso de artimañas que manipulan la información para influir en la preferencia política de las personas que participen en una contienda electoral. Esto se robustece con diversos estudios que dividen los efectos que tienen las encuestas en los electores en tres categorías. La primera, sobre la participación del elector; la segunda, sobre la dirección del voto; y la tercera, sobre la motivación del voto. Advirtiendo así que las encuestas electorales son un factor decisivo en el proceso cognitivo de los electores, los efectos que produce en los ciudadanos son diversos y dependen de diferentes factores y condiciones. La regulación en materia de encuestas debe apoyarse sobre esta base para garantizar la integridad de los procesos electorales. Debe tenerse en mente los peligros que la libre difusión de estos ejercicios impacta y puede influir en el voto libre e informado de la ciudadanía, así como la afectación directa al principio de la equidad en la contienda. Es así como este tema de las encuestas adquiere una gran relevancia y por ende requiere de una mayor y eficaz atención para que por parte de esta autoridad electoral, ello en razón de que se debe privilegiar la conservación de la integridad electoral a partir de la actuación de los diferentes actores y el papel que estos juegan en la salvaguarda de los procesos electorales. Uno de los estándares de integridad de la mayor relevancia en materia de encuestas es el Código de Ética y Prácticas Profesionales de la Asociación Mundial de la Investigación en Opinión Pública. En dicho código se establecen, entre otras, las responsabilidades de los investigadores de los sondeos de opinión, así como las reglas de práctica relativa a los informes y resultados de estudios. Además, cobra especial relevancia el marco de la integridad electoral, pues el impacto de la oscuridad en las metodologías utilizadas por las casas encuestadoras o la complejidad en el entendimiento de estos por parte de los electores conlleva a que los votantes estén mal informados y por tanto no elijan realmente a las candidaturas de su preferencia. La integridad electoral y las encuestas preelectorales tienen sentido en la legitimación del ejercicio democrático siempre y cuando sirvan como herramienta al voto informado de los ciudadanos y no así como un mecanismo de desinformación o manipulación del voto. Así es posible centrar el debate, es como se debe informar los resultados de las encuestas a la ciudadanía a partir de tres objetivos. Evitar la difusión de encuestas simuladas, hacerlas comprensibles para los ciudadanos, transparentar el origen y aplicación de los recursos. Por esas razones proponemos la implementación del Registro Nacional de Encuestadores como mecanismo que permita no solo hacer más efectivos los monitoreos realizados por el Instituto Nacional Electoral, sino también el acceso a la información completa y suficiente a partir de la cual los electores se encuentren en mejores condiciones de tomar una decisión informada. La elaboración de este registro y su puesta a disposición de la ciudadanía se debe entender como una medida apropiada para eliminar la desinformación que gira en torno a las encuestas electorales, erradicar la difusión de encuestas falsas y o a la simulación de encuestas como propaganda electoral. Los elementos mínimos que deberán contemplarse al emitir los lineamientos sobre la integración del Registro Nacional de Encuestadores son los siguientes y mencionaré solo algunos por economía de tiempo. Determinar la modalidad en que las encuestadoras deberán cumplir con la obligación consistente en presentar su solicitud de registro. La metodología o formato que se utilizará para realizar la relación histórica de los resultados presentados por las encuestadoras en procesos electorales anteriores y el margen de error de predictibilidad histórico de cada una a partir de su confrontación con los resultados electorales, misma que deberá ser entregada por las encuestadoras junto con su solicitud de registro. Se debe establecer el mecanismo adecuado conforme el cual las y los ciudadanos podrán consultar la información. El registro será público para que todas las personas que así lo deseen puedan consultarlo. Aunado a esto, en materia de fiscalización, se estima indispensable hacer ejercer la facultad reglamentaria con la que goza este órgano electoral para determinar las medidas necesarias y garantizar la transparencia, certeza y máxima publicidad de los recursos utilizados en la realización de encuestas y sondeos electorales. Si bien existe una regulación al respecto, esta no atiende a la realidad actual de los procesos electorales. El hecho de revelar el origen y aplicación de los recursos económicos utilizados
en las encuestas electorales no representa un límite a la libertad comercial o contractual de las encuestadoras, pues lo que se busca es transparentar una actividad política y evitar que se utilicen como una forma de realizar propaganda simulada, proselitista simulada. Las directrices que deberán observar las encuestadoras para la transparencia reforzada y máxima publicidad del origen y aplicación de los recursos económicos deberá emitirse de manera aparejada a las funciones que persigue el propio registro, y nuevamente solo mencionaré algunos. Se determinará la modalidad en la que las encuestadoras deberán cumplir con la obligación consistente en presentar la información relativa al origen y aplicación de los recursos económicos. Se deberá implementar una fiscalización especializada para vigilar el origen y uso de los recursos empleados en la realización y publicación de encuestas y sondeos electorales. Se debe establecer el mecanismo adecuado conforme al cual las y los ciudadanos podrán consultar la información relativa al financiamiento de las encuestas que se ponen a su disposición. El registro será público para que todas las personas que así lo deseen puedan consultarlo. Es así que a través de este acuerdo proponemos a ustedes el establecer medidas para garantizar que las encuestas y sondeos de opinión se utilicen como herramienta para la construcción del voto razonado y de una opinión pública mejor informada, y con ello evitar que se empleen como estrategia de propaganda electoral que solo busca influir en las preferencias electorales. Es garantizar un voto mayormente informado y libre. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Muchísimas gracias, señor representante Morena. Diputado Sergio Gutiérrez Luna, adelante. Gracias. Inicio retomando algo que mencionó el compañero Noroña en la intervención anterior, y que es la falta de seriedad. Creo que ya en la etapa, en el momento en el que nos encontramos, es necesario que los actores políticos tengan seriedad. Hacía alusión a él la ligereza con la que hicieron unas propuestas en el tema de moderación de debates, y ahora vemos esto. La verdad es que, aparte de ser un acto eminentemente político, es un acto violatorio de la Constitución y de las leyes. Y voy al detalle. En primer término, no es posible cambiar la realidad mediante un acuerdo o propuesta de acuerdo del INE. Lo que en realidad pretende el representante del PAN es cambiar la realidad que se refleja en encuestas y que indican que su candidata pues no tiene la preferencia de la ciudadanía. Eso, por más acuerdos que haya, va a ser imposible de cambiarlo. Y además, el pretender censurar a las encuestadoras pues es algo que, lejos de abonar al debate democrático, lo vemos como un acto de desesperación. Pero voy a lo técnico. Incluso en el propio acuerdo que someten a la consideración de este Consejo, fojas 88 y 97, el propio proponente señala que los lineamientos que ellos proponen deberán emitirse previo al inicio de la etapa de campañas del proceso electoral federal 2023-2024. Igualmente, su funcionamiento deberá ser a partir del inicio de dicha etapa. Lo reitera en la foja 97, dice otra vez lo mismo: los lineamientos y directrices deberán emitirse previo al inicio de la etapa de campañas del proceso electoral federal 2023-2024. Todos sabemos que ya las campañas ya iniciaron. Hay una contradicción en lo que proponen y en la realidad que abona a esto que estoy diciendo de la falta de seriedad. Más allá de eso, yo quiero enfatizarle que esta propuesta viola, por una parte, también el artículo 105, la esencia del artículo 105, que aunque habla de leyes, establece que las leyes deben de publicarse 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan de aplicarse. Y seguramente me contestará el representante: es que no es una ley, es un acuerdo del INE, sí. Pero este acuerdo del INE pretende restringir derechos, pretende imponer obligaciones y pretende constituir facultades para la autoridad. Borda esos tres temas todo lo que trae este acuerdo: restringir derechos, imponer obligaciones y constituir facultades para la autoridad. Es de explorado derecho que, si se pretende en un instrumento normativo establecer este catálogo de circunstancias jurídicas, debemos de estar a una previsión legal, es decir, aplica el principio de reserva de ley. Es decir, solo puede hacerse esto que pretende el representante del PAN a través de una ley. ¿A qué sí lo invito, señor representante?
a que podamos debatirlo en el Congreso de la Unión, que se haga una reforma legal para tomar, evaluar las consideraciones sobre la participación de las encuestas, analizar los antecedentes en los que su coalición, su partido y algunos de sus aliados han abusado de ellas, y ir de cara a una reforma legal, porque no es posible, no es dable, es imposible que este órgano electoral se pronuncie a mitad ya no solo del proceso electoral, sino iniciadas las campañas electorales, para generar reglas que pretenden incidir en estas campañas electorales y que además tienen un contenido que solo puede ser previsto en una ley material y formal. Este acuerdo del INE o esta propuesta de acuerdo del INE que hace el Partido Acción Nacional es imposible de ser acogida por las y los consejeros, porque todos sabemos que no son legisladores y que en todo caso tendría que ser el Poder Legislativo quien pudiera reglamentar o implementar las acciones que usted propone en la materia. Por lo tanto, concluyo con lo que empecé. La falta de seriedad en las propuestas o las ocurrencias en las propuestas en este Consejo que pretenden tener un sesgo político, dotándolo en apariencia de una serie de normativas y regulaciones, pues además de ser improcedente, derivado del propio acuerdo, porque dice que tiene que hacerse previamente antes de que inicie el proceso electoral, tiene un impedimento constitucional, tiene un impedimento legal, y lo que debemos de hacer es, creo yo, concentrarnos en las propuestas y en la campaña. Más allá de lo que usted sugiere, propone o pone a consideración de este Consejo General el día de hoy, señor representante del Partido Acción Nacional, yo creo que más allá de lo que usted proponga, aún en el remoto caso de que fuera viable y que se pudiera hacer, que es imposible jurídicamente, pues no va a cambiar la realidad, porque si usted pretende que haya encuestadoras que se registren, finalmente lo que recogen de sus ejercicios de encuestas es que no hay y no existe una simpatía de la ciudadanía con su candidata. Por eso es claro que a ustedes les moleste, les duela, les inquiete que los ejercicios de las encuestadoras pues reflejen una realidad que no les es favorable. Esa realidad no va a cambiar. Se va a reafirmar en junio, el día de la elección, y vamos a estar aquí todos sentados en esta mesa conociendo los resultados y viendo la coherencia que hubo en los ejercicios de las encuestas con el resultado final de la elección en el proceso electoral. Señoras consejeras y consejeros, creo que la propuesta que hace el Partido Acción Nacional es una propuesta que viola la Constitución, que viola la ley, que restringe derechos, que impone obligaciones, que constituye facultades para la autoridad, las cuales son imposibles de resolver a través de un acuerdo del Consejo General. Implican un principio de reserva de ley que en todo caso tendría que ser regulado, reglamentado, aprobado, analizado por el Congreso de los Estados Unidos mexicanos, es decir, por los legisladores. Y aprovecho este espacio para extender una invitación, señor representante del PAN, para, en su caso, que usted informe a su partido político, a sus grupos parlamentarios, para que presenten iniciativas de ley en senadores o en diputados y pueda darse un proceso legislativo que es el que corresponde a la petición que usted ha formulado. ¿Es cuanto? Gracias, señor representante. Gracias, presidenta. Trataré de ser breve. A ver, la propuesta que presenta el Partido de Acción Nacional me resulta interesante. Sin embargo, veo varios problemas. El primero es que mucho de lo que se plantea ahí tendría que ser materia de legislación, no de acuerdo de este Consejo. Pero bueno, luego este Consejo se encarrera y legisla. Pero no, creo que en este caso además, pues estamos ante un proceso electoral ya iniciado. De hecho, en algún punto de la propuesta se habla de que hay medidas que se establezcan desde el inicio del proceso electoral, lo cual materialmente ya no se hizo. En ese sentido, me parece que por las formas no podría aprobarse en este momento, si bien a mí me parecería correcto que se llevara a estudio para decisiones futuras. En cuanto al contenido, hay cosas que me pueden parecer, hay otras que me resultan discutibles,
pero que otra vez no creo que deba ser una decisión que se tome a la ligera. Hay cuestiones de mucho fondo que tendrían que discutirse con amplitud desde distintos aspectos. En consecuencia, yo no estaré en condiciones el día de hoy de votar a favor de la propuesta que se hace. Gracias. Gracias.